Programa 19. Leyes de los exponentes y notación científica. En este programa se explicarán y ejemplificarán las leyes de los exponentes y el uso de la notación científica. Una potencia es la multiplicación de un número por sí mismo varias veces. Su notación nos expresa una multiplicación abreviada. En este programa estudiaremos las leyes para realizar operaciones con potencias y la notación científica. Iniciemos con un repaso de los conceptos básicos de las potencias. ¿Sabes por qué se echa a perder la leche? El sabor agrio y la consistencia grumosa de la leche descompuesta son causados por la población de bacterias que ésta tiene. Si no se conserva a una baja temperatura, la población de bacterias aumenta y la leche se vuelve nociva. ¿Cómo aumenta dicha población? La respuesta es que crece de manera exponencial. Para reproducirse, cada bacteria se alarga, se ensancha por el centro y se divide para generar dos bacterias similares. Luego, cada bacteria produce otras dos. Ahora ya tenemos 4, y así sucesivamente. Cada determinado tiempo se produce una división en 2, así que en pocas horas la población de bacterias resulta muy numerosa. ¿Por qué decimos que el crecimiento de la población de bacterias es exponencial? ¿Cuál es la potencia del número 2 que da como resultado 16? Al multiplicar 2 por 2, por 2 por 2, obtenemos 16. Esto es, para obtener 16 bacterias necesitamos calcular 2 a la cuarta potencia. En esta expresión, el 2 es la base y 4 el exponente. Por eso decimos que el crecimiento de la población de bacterias aumenta exponencialmente. ¿Sabías que en el siglo XV el matemático francés Nicolas Chuquet introdujo en Europa Occidental una notación exponencial muy parecida a la que usamos hoy en día? Chuquet inventó su propia notación algebraica. Fue el primero que escribió el exponente en forma de número arriba de la base y en utilizar el cero y los números negativos como exponentes. Enunció que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Chuquet creó un sistema para nombrar números muy grandes combinando el sufijo illón, millón, billón, trillón y así sucesivamente. Nicolas Chuquet fue sin duda un matemático adelantado a su época. ¿Cómo saber la cantidad de bacterias que habrá después de un cierto número de divisiones? Si S representa el número de divisiones y N el número de bacterias, el problema lo podemos representar por medio de esta expresión. Por ejemplo, ¿cuántas bacterias habrá después de 9 divisiones? 512 bacterias. Claro, tome en cuenta que en la leche la población de bacterias contiene muchas más de una. Ya que hemos repasado los conceptos básicos de los exponentes, analicemos las leyes de sus operaciones. Veamos cómo hacer multiplicaciones y divisiones con potencias de la misma base, cómo calcular potencia de potencias y cómo escribir números en notación científica. Una potencia indica cuántas veces se debe multiplicar un número por sí mismo. ¿Cuál será el resultado de multiplicar esta potencia por otra de la misma base? En este caso, en lugar de multiplicar solo 4 veces el número 5, lo estaremos multiplicando otras 3 veces más. ¿Cómo podríamos escribir de una manera más corta esta expresión? ¿Cuántas veces se multiplica el número 5? Observa que si sumamos 4 más 3, el resultado es 7. Así que de acuerdo con lo que acabamos de ver, la expresión 5 a la cuarta por 5 al cubo es igual a 5 a la 7. Si observas los exponentes de las bases, 4 y 3, podrás darte cuenta que su suma también es igual a 7.
El producto de dos potencias de la misma base es igual a esa base elevada a la suma de las dos potencias. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una operación como esta? Quiere decir que 8 al cubo se multiplica por sí mismo 3 veces. ¿A qué es igual esta operación? Observa la forma en que está escrita la operación. El número que está fuera del paréntesis afecta a todo el número que está dentro. Pero sabemos que 8 a la 3 es igual a multiplicar 3 veces el 8, de modo que desarrollaremos cada una de estas expresiones. En esta ocasión, la suma de los exponentes no coincide con el número de veces que se multiplica el 8. Pero, ¿qué pasa si multiplicamos los exponentes? Así es, ahora sí coincide el producto con el número de veces que se multiplica la base. Es decir, una potencia elevada a otra potencia es igual a la base elevada al producto de estas. Veamos ahora cómo obtener el cociente de dos potencias con la misma base. Representemos cada potencia en su forma desarrollada, como lo hicimos en los casos anteriores. Después, separemos los factores. Simplifiquemos las fracciones y reduzcamos a su mínima expresión. Observa de nuevo el exponente que resultó de la reducción. Es 3. Ni la suma ni la multiplicación de los exponentes nos da este resultado. Entonces, ¿a qué es igual? ¿Qué tal si lo restamos? ¡Exacto! El resultado es igual a la base elevada a la diferencia de los exponentes. ¿Qué resultado se obtiene cuando el exponente en el numerador es menor que el exponente en el denominador? ¿Y cuándo los dos exponentes son iguales? Con los procedimientos anteriores puedes encontrar las respuestas a estas preguntas. Resumamos lo que hemos visto. El producto de dos potencias de la misma base es igual a esa base elevada a la suma de las dos potencias. Una potencia elevada a otra potencia es igual a la base elevada al producto de los exponentes. El cociente de potencias con una misma base es igual a dicha base elevada a la diferencia de sus exponentes. Las potencias son una manera simplificada de escribir multiplicaciones de un mismo número. Gracias a su utilización resulta más sencillo realizar ciertos cálculos. Veamos ahora la utilidad que tienen las leyes de los exponentes para la notación científica en el manejo de cantidades muy pequeñas o muy grandes. Últimamente la palabra nano parece haberse puesto de moda. Cada día aparece un nuevo producto hecho mediante nanotecnología, como esta raqueta de tenis, hecha de partículas de grafito manipuladas mediante nanotecnología. La nanotecnología es la técnica de manipular la materia a escalas moleculares. La palabra nano es un prefijo que significa la 1.000.000.000ª parte de 1. O dicho de otra forma, 1 entre 1.000 millones. ¿Cómo escribirlo de forma simplificada? Aplicamos la ley del producto de potencias en la expresión del denominador y obtenemos 1 sobre 10 a la 9. ¿Cómo podrías escribir esta expresión sin utilizar fracciones? Al igual que el prefijo nano, existen otros que se escriben habitualmente de este modo. Observa la tabla. En ella aparecen varios de los prefijos más comunes, así como su valor y la manera que se expresan, utilizando potencias de 10. A esta forma de escribir números se le llama notación científica, la cual es una convención para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Un número está en notación científica cuando se expresa de la forma A por 10 a la n, donde A es un número entre 1 y 10 y n es un número entero. Veamos cómo funciona esto. Estas cifras son la base de nuestro sistema de numeración actual y con ellas podemos expresar cualquier número, no importa qué tan grande sea. Esto se debe a su carácter posicional, es decir, que una misma cifra adquiere diferentes valores según la posición que ocupa. En el número 1973,
El 1 representa a 1000, el 9 a 900, el 7 a 70 y el 3, 3 unidades. En notación desarrollada, el número 1973 se escribe así. Este sistema sirve para representar cualquier número. Por ejemplo, la bacteria más pequeña mide 0.000003 metros. Es más sencillo escribirla empleando las potencias de 10. ¿Qué significan estas cifras? En nuestro número, el primer cero antes del punto representa a las unidades, es decir, 0 multiplicado por 10 elevado a la 0. El primer cero después del punto representa a 0 multiplicado por punto 1, es decir, por 10 a la menos 1. El siguiente número es 0 por 10 a la menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a 3 por 10 a la menos 6. Esto quiere decir que en notación científica, este número se puede escribir como 3 por 10 a la menos 6 metros. La masa de la Tierra en kilogramos es un número muy grande. ¿Cómo se lee este número? En realidad resulta muy complicado. Recorramos el punto hacia la izquierda tantos lugares hasta antes del primer número. En este caso, son 24 lugares. En notación científica, la masa de la Tierra es aproximadamente igual a 5.9736 por 10 a la 24 kilogramos. Hagamos ahora el ejercicio contrario. La masa de un electrón escrita en notación científica es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Cómo se escribe este número en su forma decimal? Resuélvelo con tus compañeros. En relación con el contenido de nuestro programa, te invitamos a revisar el libro Una ventana al infinito, de Carlos Bosch y Claudia Gómez. Te recomendamos los capítulos Potencias, Chismes y Cadenas, Unidades astronómicas y microscópicas, entre otros. Hemos visto las leyes para realizar operaciones con potencias y cómo escribir números en notación científica. La notación científica es un sistema de escritura que ha simplificado el manejo de cantidades muy grandes y muy pequeñas.